El Ministerio de Salud entregó a los 29 servicios de salud del país una serie de lineamientos para enfrentar el ajuste presupuestario de 2026, que contempla una reducción de 2,5 en la cartera. Entre las medidas planteadas por el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, figuran controlar el ausentismo, restringir horas extra, revisar compras, optimizar insumos y limitar contrataciones externas, aunque el MinSal asegura que los recortes no afectarán la atención directa de pacientes. Trabajadores de la salud, parlamentarios y alcaldes han advertido incertidumbre y falta de información clara hacia hospitales y municipios. La ministra Maicho Malí enfrentó además otra controversia al rechazar que recintos sanitarios entreguen datos de pacientes migrantes irregulares, defendiendo la confidencialidad establecida en la normativa sanitaria. Y para conversar sobre estos delicados temas que afectan al sistema público de salud de nuestra ciudadanía, por supuesto, acá en Turno AM nos acompaña la presidenta del Colegio Médico Metropolitano, Francisca Crispi. Bienvenida. Hola Geraldine, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Francisca, el gobierno ha señalado que el ajuste presupuestario en salud no afectará la atención directa de los pacientes desde el Colegio Médico. ¿Por qué sostienen que sí puede haber un impacto concreto en la red pública? Porque los números no cuadran. El decreto 333 que presenta Hacienda, nosotros lo hemos analizado en profundidad. Y si bien hay ciertos recortes que pueden apuntar a eficientar, que son las medidas que presenta el día de ayer la Subsecretaría de Redes a los servicios de salud, hay algunas medidas que son interesantes que podemos comentar, pero hay una parte importante de los recortes no van a eficientar la red pública, sino que son mera precarización de presupuestos que ya son muy bajos para la atención que tenemos que entregar. Hay 79.000 millones que es recorte directo a las hospitalizaciones. Y eso no es por medidas de eficiencia, sino que solamente entregar menos recursos a hospitales que ya están terriblemente estresados por la deuda que arrastran desde los años anteriores y por un presupuesto que tienen para el año 2026 que no le alcanza para su funcionamiento el año completo. Por lo que también tenemos recortes en inversión que son importantes y en un país donde no nos faltan camas, donde la infraestructura sigue siendo innecesaria, por lo que simplemente los números no cuadran y estas medidas no se reducen a medidas de eficiencia, sino que afectarían la atención de los pacientes. ¿Y se puede recortar sin afectar a los pacientes y solo a los hospitales, como ha insistido el gobierno? No en esa... ayer dijo el exministro Emilio Santelice también. No en esa magnitud y de esta forma. Porque un recorte de un 3%, o sea, un 2,5% ahora del presupuesto de salud son 413.000 millones, es demasiado, y hacerlo de esta forma en el cual por decreto se le dice a los servicios de salud que tienen que funcionar finalmente con menos presupuesto, nos lleva un ejercicio al cual ir a la base de, bueno, ¿cómo podemos usar mejor los recursos? Que es algo que yo creo que todos los actores compartimos. En la salud pública los recursos siempre van a ser escasos y queremos que cada peso se gaste en la mejor atención de los pacientes. Sin embargo, si uno quiere realmente ese objetivo, el camino es difícil y largo. O sea, tenemos que implementar, y muchas veces el sistema gasta más por los mismos presupuestos precarios. Y eso lo hemos hablado mucho con los jefes de servicio, como cuando ellos no tienen, hoy día hay casi nulo presupuesto para renovar equipamiento. Entonces el equipamiento se echa a perder y tienen que arrendar ese equipamiento a precios mucho más caros. Eso es una ineficiencia tremenda, pero que se da por presupuestos que son deficitarios. También si yo no tengo plata suficiente para tener las personas contratadas, tengo que comprar servicios externos y esa compra de servicios también siempre va a ser más cara. Comprar fuera siempre va a ser más caro. Entonces habla de equipamiento, servicios externos. ¿Qué tipo de otras prestaciones, insumos o equipos podrían verse afectados con una reducción de bajar las directrices a los 29 servicios de salud del país, que ya lo dijo el Ministerio de Salud hace poco? Sí, esto son presupuestos que son insuficientes para terminar el año. Siempre en octubre los servicios de salud se quedan sin presupuesto para comprar insumos, se empiezan a endeudar para el año siguiente y eso afecta la atención de los pacientes porque yo no puedo tener los insumos suficientes, empiezo a priorizar cirugías que me cuestan menos dinero o los insumos son más baratos y eso se va a adelantar, o sea, va a ocurrir meses antes porque los hospitales van a contar con menos presupuesto disponible. También cuando tenemos disminución de la inversión en equipamiento y en infraestructura, ¿qué pasa? Son equipos que se echan a perder y que o el examen no se hace y se retrasa la atención
o lo compramos afuera, lo arrendamos y gastamos también más plata y nos endeudamos más. Por lo que son ejemplos muy concretos como precarizar los presupuestos y presupuestos insuficientes le hace muy mal al sector y no logra la eficiencia deseada, sino que justamente lo contrario. En ese sentido, se ha abierto una controversia por la propuesta interior de entrega de información de personas migrantes con procedimiento en trámite. Y hay mucho debate sobre las personas migrantes, por supuesto, hay que dejarlo en la mesa. Y muchas personas sienten que pueden ser vías válidas, pero ¿hay riesgo en vincular información sanitaria con control migratorio? Sí, hay un alto riesgo. ¿Cuál es? Como el riesgo principal es que los centros de salud sean vistos como centros poco seguros para las personas y que las personas tengan miedo de asistir y por no asistir a los centros de salud no podamos aplicar medidas de salud que son fundamentales tanto para la salud de esas personas como la salud pública, la salud de la población. O sea, tenemos casos, por ejemplo, un ejemplo muy claro es la tuberculosis. ¿Quién va a querer que nosotros no le demos un tratamiento a todas las personas en Chile que puedan estar contagiadas de tuberculosis? Porque si no, tenemos riesgos de mayores contagios, no solamente, y una afectación no solamente de esa persona, sino de toda la población. Ahora O sea, incluso si lo queremos ver desde un punto de vista egoísta, es estúpida la medida. Perdón. No sé si, o sea, es una medida que tiene tenemos razones humanitarias para rechazarla y nuestro colegio ha sido muy enfático, pero también razones de salud pública porque pone en riesgo no solamente la salud de esos migrantes, sino la salud de toda la población. Ahora estamos con un brote de sarampión, por ejemplo, en Tacna, en Perú. Si nosotros no logramos vacunar a todas Son las... enfermedades que se habían erradicado. Son enfermedades erradicadas que ahora con las bajas coberturas de vacunación han vuelto a emerger y en eso, si es que nosotros no vacunamos a toda la población del norte de Chile, de todo el país, y tenemos a todas las personas correctamente vacunadas, el riesgo de un brote de sarampión en Chile es real, que puede afectar a los niños, que puede afectar a personas inmunosuprimidas, por lo que acá lo que está en juego es la salud de la población y medidas como estas pueden afectar la salud pública de manera importante. Nosotros hemos sido muy enfáticos, la ética está por sobre la ley, nosotros no vamos a denunciar o prestarnos para entregar datos de personas migrantes desde el sector salud con fines de expulsión migratoria. Eso va contra nuestra ética profesional y también va contra la salud pública del país. Por otra parte, también surgieron otros cuestionamientos desde alcaldes cercanos a Chile Vamos, quienes advirtieron que estos recortes pueden golpear directamente a los municipios, como el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, afirmó que el gobierno no sobra el gasto social, falta. En atención primaria, ¿qué revela esa preocupación municipal sobre el estado financiero de la atención primaria? Sí, yo creo que es muy importante lo que tú dices, Geraldine, porque el gobierno tiene que abrir los ojos. Acá ha habido un rechazo transversal a los recortes en salud. Ha estado el ministro Santelice, el ministro Pari, los alcaldes oficialistas y de oposición, por lo que creo que tienen que revisar la medida. En el caso de la atención primaria, vemos cómo hay un recorte de más de 18.000 millones a la atención primaria, siendo que el per cápita de la atención primaria no se ajustó para este año, por lo que ya estamos con un déficit. Este presupuesto va apuntado a lo que es la APS universal. También hay disminución de los presupuestos que tenían disponibles los municipios para tecnología, para infraestructura de agresiones, para contactabilidad, por lo que son muchos ítems que se ven afectados y yo comparto la indignación, como gremio compartimos la indignación de los alcaldes, que su presupuesto se vea más precarizado y esperamos que esta medida, como otras medidas de recorte presupuestario, el gobierno pueda desistir en ellas para no poner en riesgo la salud pública. Mirando todo este escenario completo, vemos que tenemos el recorte presupuestario, como comentaba, tensión en hospitales, presión municipal, debate migratorio. ¿Qué debería hacer con urgencia el gobierno para evitar que esta crisis termine afectando directamente a los pacientes, que es lo más importante, la ciudadanía? Yo esperaría que este recorte se pudiera redefinir y que pudiéramos desistir en recortar este presupuesto a la salud pública, por lo menos en todas las áreas que son claves de atención a pacientes. Eso es financiamiento hospitalario, financiamiento de bienes, insumos y personal, inversiones claves y la atención primaria. Creo que todos esos ítems tenemos que lograr volver a entregar esos recursos que le pertenecían al sector y si es que queremos eficientar, si queremos seguir con las medidas de eficiencia que llevan mucho tiempo el sector implementándolas. Yo creo que acá desde el Colegio Médico estamos plenamente disponibles para
poder revisar esas medidas, para poder ser parte de esas medidas. Nos interesa profundamente que cada peso en salud pública se use en beneficio de la población y se use de la mejor manera. Pero eso no se logra con un decreto desde arriba. Se logra en un trabajo continuo con todos los actores, con los servicios de salud, resguardando la atención a la salud de los pacientes y no de esta forma. Nos ha acompañado esta mañana la presidenta del Colegio Médico Metropolitano, Francisca Crispi, para poder entender toda esta crisis potencial. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. En el puesto número 2, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que una eventual intervención militar de Estados Unidos en la isla provocaría un baño de sangre de consecuencias incalculables. La declaración se produjo tras reportes de inteligencia citados por medios estadounidenses que acusan a La Habana de haber adquirido drones con capacidad para atacar objetivos cercanos, incluida la base de Guantánamo y zonas de Florida. Guantánamo. Eso. Muchas gracias, Nico. No me di cuenta. Y zonas de Florida. El gobierno cubano rechazó las acusaciones y denunció que Washington estaría construyendo un expediente fraudulento para justificar una escalada militar y económica. La tensión sucede en medio de una grave crisis energética en Cuba, nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y una creciente presión de la administración de Donald Trump sobre el régimen cubano. Y acaba de llegar Camilo Espinosa. El rey del facto. Buenos días. Oye, 300 drones, dice un reportaje de Axios, con fuentes, eso sí, hay que aclararlo, con fuentes de la inteligencia norteamericana. Es decir, no es como que Cuba haya anunciado la compra de 300 drones y en general no son elementos de carácter militar que no se suelen revelar. No sé si tenemos el reportaje de Axios ahí para verlo en pantalla, pero es la información que más o menos recientemente llega, y a lo mejor eso explica también las declaraciones de Díaz-Canel, que Díaz-Canel básicamente le ofrecieron combo y dijo, bueno, aquí estamos. Esa es la dinámica, en dinámica diplomática Así internacional. están. Así está Cuba con Estados Unidos, un eje que se abre, y en una situación también en la que Estados Unidos pretende, ahí lo estamos viendo, digamos, cerrar el conflicto con Irán por el estrecho de Hormuz, y una vez que eso esté listo, se aventuraría, digamos, a esta nueva aventura militar en el extranjero. Lo de Irán sigue, digamos, ahí latente. Acaba de decir Donald Trump esto de que suspendió un ataque militar en Irán justamente para darle más tiempo a las conversaciones que están sosteniendo con ese país, digamos, para resolver el conflicto que ya se arrastra por varios meses. En ese sentido, este trasfondo geopolítico que tú mismo explicabas, hay un análisis de la profesora Guadalupe Correa Cabrera, especialista en política y gobierno de la Universidad George Mason, que dice que no es una disputa bilateral, sino que tiene que ver con la presencia y ubicación geográfica de Cuba como estrategia para cualquier país que busque influencia en el hemisferio occidental. Por eso mismo hay que ver las alianzas de La Habana con potencias rivales de Washington, como Rusia, China e Irán. Correa Cabrera advierte que no se trataría simplemente de una guerra entre Cuba y Estados Unidos, sino un conflicto más amplio vinculado a disputas globales y nuevas formas de guerra irregular. No estamos hablando de una guerra entre Cuba y Estados Unidos, sino un conflicto global que involucra a otras naciones. O sea, podría ser una caja de Pandora. Es que es bien interesante porque el que le vendió los drones a Cuba fue Rusia. Ese es el negocio. O sea, ahí hay intereses evidentemente creados. Relaciones entre Rusia y Cuba que se remontan a los tiempos de la Unión Soviética. La Unión Soviética fue un sostén de Cuba desde la revolución en adelante, y entró en crisis para el llamado periodo especial, cuando se cae, ¿cierto?, el muro, se derrumba la Unión Soviética, pero en general los nexos con la Rusia que viene posteriormente siempre se han mantenido al menos a nivel... y en general con los países que no son del eje Estados Unidos. Son negocios... es curioso, pero ¿se acuerdan cuando Fidel Castro usaba estos buzos Adidas? Sí, po. Sí. Y era justamente porque Adidas no es una empresa estadounidense, sino que... Alemana. Claro, es alemana. Entonces se podían dar... Por ejemplo, las ampolletas eran Philips. Había toda una dinámica. Los implementos, por ejemplo, los implementos médicos también venían de... Como existía el bloqueo estadounidense, llegaban desde otra parte del mundo. China en los últimos años también ha tenido bastante influencia en
y negocios con Cuba, y en el tema armamentístico Rusia sigue siendo un sostén importante para la isla, una isla que está con bastantes problemas económicos, problemas humanitarios, desde el bloqueo del petróleo, que ha sido un tema no resuelto. Se mantienen, digamos, las situaciones energéticas, la crisis energética que está viviendo Cuba hasta el momento. Así que hay que ver ahí cómo esto se desenvuelve. Lo que dijo Díaz-Canel tiene que ver mucho con algo que es épico, o darle cierta épica a la resistencia a Estados Unidos. Y recordemos que tuvo materialización en su momento con ataque a la Bahía de Cochinos, también lo que ocurrió en Playa Girón, en fin, todo eso que le da cierto una épica distinta a lo que ha ocurrido en Cuba y en estos conflictos, estos intentos de invasión que han habido y que históricamente al menos Estados Unidos ha fracasado una y otra vez. Vamos a estar atentos a lo que esté sucediendo en el escenario internacional. Un último dato que se me está escapando. Dicen también desde la inteligencia estadounidense que estos 300 drones serían suficientes para atacar Florida. Wow. Y esa es la alerta que le están poniendo, tal vez buscando un justificativo también para justamente reaccionar en ataque hacia la isla. Se está como preparando un escenario, da la impresión. Y un detalle, que Putin llegará a China días después de la partida de Trump. Menos de una semana después de que Xi Jinping extendiera la alfombra roja para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el líder de China va a recibir otro invitado de honor, y esta vez se trata de un aliado cercano, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que tiene previsto llegar este martes a la capital china para una visita de Estado claramente diseñada para mostrar la alineación entre Beijing y Moscú ante la agitación geopolítica mundial, para que ahí tengamos ojito que puede pasar de aquí a mañana. Así que Eso está... una reunión de aquellas. Sí, y se van a soplar cositas que Y se no, dijeron. pues y después de que estuvo con Donald Trump. Sí, pues. No, si se está ordenando el mapa. Vamos a ver todo eso. Puesto número 1 de esta mañana de día martes 19 de mayo de 2026. Parlamentarios del Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido de la Gente anunciaron una interpelación contra la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, tras la controversia por la falta de claridad en torno al plan de seguridad del gobierno. Esta mañana el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, indicó que la interpelación es una oportunidad y se deberían calendarizar para el resto de los ministros. La polémica se intensificó luego de que Steiner afirmara que no esperaba que desde el Congreso se le exigiera un plan estructurado, mientras la subsecretaria Ana Victoria Quintana defendió que el documento sí existe y que solo falta la firma del decreto. Voces del oficialismo y la oposición cuestionaron el liderazgo político de la ministra y advirtieron un debilitamiento de su gestión. No son buenos días para la ministra Trinidad Steiner. Son malos. Malo. No, son malos No porque está pasando bien. saben que la debilidad principal de la ministra Steiner es justamente lo comunicacional, ella misma en el despliegue que pueda tener tanto en entrevistas como en conversaciones, y ponerla en una interpelación que es básicamente un interrogatorio que te hace el Congreso, que no tiene ningún efecto práctico, no es que la vayan a destituir ni nada, pero obviamente tiene un objetivo súper claro, que es hacerla ver mal frente al... Y esto es interesante, la alianza que se dio entre los partidos para presentar esta interpelación, que incluye evidentemente a partidos de la oposición, pero también incluye a parlamentarios, digamos, de otro mundo. Esta alianza es la siguiente, se las paso a enumerar. Raúl Leiva, del Partido Socialista, que fue el que en general habló con la prensa, pero él estaba flanqueado por Carolina Tello, del Frente Amplio, Pamela Giles, del PDG, y Patricio Briones, también del PDG. O sea, en el fondo es una alianza, digamos, amplia, justamente para dar cuenta de las debilidades de la ministra Steiner en esta interpelación. Ojo, que muchos ya están diciendo que le soltaron la mano a Trinidad Steiner, y eso yo creo que se puede reflejar en algunas declaraciones de parlamentarios del oficialismo. O sea, ha dado muchas vueltas declaraciones que dio el diputado Chalper, no sé si las vieron, en donde señaló que ellos están esperando que se solucione esa situación y que se presente un plan luego. Este plan que la ministra Steiner dijo que no sabía que tenía que tener, que fueron declaraciones que vimos la semana pasada. También han analistas del mundo de por ejemplo,
Daniel Mansuy, en una columna en el Mercurio, también dijo que Steiner nunca fue el nombre para dicha cartera. Y tal como alcanzaron a comentar algo ayer, ya se habla de algunos reemplazos. El nombre que siempre está sobre la mesa porque dicen que lo haría muy bien, pero él tiene un puesto de poder que sería difícil sacarlo de ahí, es el senador Carter. Tener a Carter como ministro de Seguridad. Siempre se ha pensado más que tiene un desplante comunicacional mucho mayor, tal vez sería bueno para ponerle título a las cosas que está haciendo, entonces en el fondo resolvería buena parte de las soluciones que hoy día tiene Steiner. Otros dicen echar mano al piñerismo y retomar lo que fue, por ejemplo, lo que hizo Martorell en su momento como subsecretaria de Prevención del Delito. Eso también está sobre la mesa. El tema es que en general, cuando empiezan a sonar estos nombres, muchos dicen, pero ¿Kast querrá echar mano al piñerismo para salvar su gobierno? Porque es lo mismo que se dice de los otros ministros complicados. O sea, cuando se habla de la ministra vocera, también dicen, no, Isabel Pla también lo haría bien. ¿Cachai? Que son puros nombres que del circuito, del círculo de lo que fueron los gobiernos de Sebastián Piñera. A mí no me cabe duda que son nombres que desde esos mismos partidos están echando a correr. O sea, dicen, oye, suena Isabel Pla, pero en verdad es la candidata que quieren ellos. Claro, es la trampa. Suena Martorell, pero es porque es el nombre que tienen ellos. Además que a mí me llamó mucho la atención, esto lo comentamos un poco ayer, pero que el piñerismo tiene sus circuitos de conversación, diálogo, grupos de WhatsApp, donde ellos insisten, y cuando le preguntan, incluso en off, ellos insisten en que no existe ninguna coordinación de nada. Pero cuando te dicen cómo están actuando frente a tal tema, empiezan a decir, pues, no, y estuvo dando una entrevista en tal medio, y en este otro medio, y en otro medio. Entonces, claramente es una situación orquestada para tratar de posicionar sus nombres en esta administración y por ahí disputarle el poder que tiene el Partido Republicano sobre el gobierno de Kast. Eso es bien interesante. Recordemos también que esta situación se cruza con otro conflicto pendiente que fue la controversia salida de Consuelo Peña, porque el informe de Contraloría todavía, ojo, no se conoce, pero distintos sectores ya anticipa que podría transformarse en otro golpe político para la ministra, y eso profundiza una sensación que empieza a instalarse en el Congreso, que el Ministerio de Seguridad todavía no logra consolidar una estructura política estable. No es muy seguro. No, para nada. Entonces ahí aparece también el oficialismo, quienes intentan cerrar filas. Aparece el diputado de UDI, Eduardo Cretón, quien defendió a Steiner y acusó que la oposición exige, o sea, más que acusar a la oposición, pide que se le den más meses. Pero el problema para la moneda es que la crisis ya superó el debate técnico, porque ahora, si se dan cuenta, Camilo y Nico, la conversación no es únicamente cuánto delito hay, qué medidas se van a implementar, porque ahora la discusión comienza a ser quién conduce políticamente en seguridad, cuánto control tiene realmente este gobierno sobre su propia agenda, y si la principal bandera presidencial está entrando en una etapa de fragilidad política temprana también. Sí, me gustaría que Mati me ayudaras con esto, porque me acabo de acordar, ayer estuvo acá el diputado Winter, estuvo en turno en vivo. El diputado Winter en un momento declara digamos, en la conversación, algo que es bien interesante, y es la comparación que se está empezando a hacer entre lo que hizo Carolina Toá y lo que está haciendo la ministra Steiner. ¿Por qué lo digo? Porque en general Carolina Toá fue muy criticada por el mundo del Partido Republicano y en general por los principales personeros de este gobierno. Pero en vista de lo que está ocurriendo con la ministra Steiner, claramente hay una diferencia en términos de manejo de la política pública, en términos de lo que hay que hacer. Carolina Toá tiene muchas más cosas que mostrar en materia de seguridad. Fue, de hecho, la ministra que finalmente tuvo que implementar la aplicación del Ministerio de Seguridad, la implementación. Llega el ministro Cordero. También están esas comparaciones. O sea, ¿qué es lo que hizo Cordero en el Ministerio de Seguridad? ¿Qué es lo que hizo Carolina Toá cuando Seguridad estaba en Interior? Y dicha comparación lo que provoca finalmente es que tengamos, digamos, esa dice el diputado Winter, al menos en sus palabras, que pasamos de criticar la gestión Boric
con Carolina Toá en seguridad a tratar de empatarle más o menos a lo que estaba haciendo Carolina Toá en ese sentido. No sé si tenemos el video lo están buscando ya. El que fue ayer en algún momento de la transmisión de turno en vivo, en donde justamente se habló de este tema y de la ministra Steiner, y más o menos se dieron luces de que efectivamente, y esto es algo que han dicho las encuestas, la ministra Steiner es uno de los flancos débiles de este gobierno, es candidata a salir de esta administración. Y ayer, de hecho, Danilo Herrera también, en este... Ya, pero es que hay un tema que es como las cosas que se conversan. Candidato a salir de la administración está Steiner. También se ha dicho de que no tiene buena evaluación Marazzini. ¿Quién más está? ¿Sabes que el Incolado tampoco está viva? O sea, dicen que incomoda a algunos sectores. Y además que son todos ministros sin partido. Entonces, le sueltan la clave. Le sueltan la mano muy rápido. Ojo con Quirós también, ¿ah? Porque Quirós, yo creo que es probablemente el círculo o la alianza con el presidente más fuerte de todas. Va a ser difícil que el presidente, por ejemplo, diga ya voy a cambiar al ministro de Hacienda. Pero ya se ven, por ejemplo, las críticas que le están realizando los alcaldes. Son bien complejas. Tenemos el video de Vintero, ¿no? Escuchémoslo, Escuchemos lo que dijo Gonzalo Vinter acá. 3 meses y medio, ya. Perdón. La vara con la que se mide el gobierno de Kast en materia de seguridad es el gobierno del presidente Boric. Yo lo consideraría positivo para el país, eso. Medirse con Carolina Toá. O sea, si Steiner tomara a Toá como referente, es bueno para el país. Sin embargo, tuvieron al país estresado durante 1500 días con una máquina comunicacional extraordinariamente bien aceitada que cuesta muchísimo dinero que no tenemos claro de dónde viene, para transmitirle al país que estaban permanentemente a punto de ser asesinados por culpa y complicidad del gobierno de Gabriel Boric. Y ahora me dicen que su vara de medida es empatar con el gobierno del presidente Boric. O sea, evidentemente mintieron en esos 1500 días, y evidentemente lo que está resultando como efecto es que José Antonio Kast y su performance frente al tema seguridad antes de ser presidente era una performance diseñada por una empresa de publicidad y no por asesores en materia de seguridad. Me gusta esa reflexión. Es decir, el plan Cancerbero, el plan Escudo Fronterizo. Era un pacto publicitario, un stand publicitario. Como única obra, la zanja. Pero lo que han hecho no es la zanja, lo que han hecho es el punto de prensa con las grúas. Esa es la obra, porque es una obra comunicacional. Entonces, el José Antonio Kast que gana las elecciones es uno en donde la seguridad está determinada. Aquí hay una pregunta que claro, quiero tomar este punto. No por un grupo de expertos en seguridad. Acá ahora quiero interrumpir a Vinter, que pueden verlo completo en nuestro canal de YouTube. ¿No será que todo lo que vemos de Kast es un truco publicitario? ¿Puro humo? Que puede ser. Es que puede ser, porque de hecho a mí me llama mucho la atención porque ya cambió el relato. O sea, la ministra Steiner dijo en entrevista en Agricultura, lo vimos la semana pasada, que no sabía que tenía que tener plan. Ese fue recordemos también cómo llega la ministra Steiner a este gobierno. Fue un poco a última hora, después de la bajada de varios nombres. Dicen que seguridad es un ministerio que nadie quiere mucho tomar, pese a la exposición, y que puede ser, de hecho, si lo haces bien en seguridad, probablemente te vaya muy bien en este gobierno. Pero él dijo eso y el relato cambió después de eso, que fue reconocidamente un error comunicacional, y la forma de resolver esto fue justamente con cambiando el relato. Ahora, por ejemplo, ayer yo escuchaba a la subsecretaria de Prevención del Delito diciendo, plan sí hay. Y lo hemos explicado varias veces. Y si los diputados necesitan que se lo expliquemos de nuevo, se lo puedo explicar de nuevo. Ahí está como tratando de achacarle a que esto es simplemente una jugarreta, una operación desde el mundo de la oposición, pero en verdad lo que están viendo todo, y lo dicen incluso personeros de su mundo. ¿Sí? Eso yo creo que es probablemente el principal síntoma. Ahora, mucho ojo con lo que pasó en la mañana, lo comentaron partiendo el programa, lo de Huenchuyán en Temucuicui, porque probablemente se va a presentar como un trofeo también de Trinidad Steiner, como parte de su gestión. De hecho, el diputado Chalper no se demoró mucho en tuitear, de hecho hace algunos minutos, tuvo que haber sido hace algo así como media hora, tuiteó respecto a
se nota el cambio de mano, diciendo respecto a lo que está ocurriendo en estos momentos con Wen Chuyán, que recordemos es un líder histórico de la comunidad de Temucuicui. Pero hay que ver también qué ocurre, porque la otra vez también hubo un operativo en Temucuicui, se llevaron a 5 personas, pero quedaron 4 libres. Entonces, y era un poco vergonzoso cuando tenían que presentar la evidencia de las... ¿cómo se llama esto? Cuando se incautan cosas. Ujú. Y no eran cosas así que uno dijera, ¿qué está pasando? Acá se desmanteló un grupo... El Tren de Aragua. ni un grupo terrorista, ni un grupo de Claro. narcotráfico, no era mucho lo que tenían para mostrar. Entonces estaba más bien pelado ese mantel típico que muestra Carabineros. Así que veamos de qué se le va a acusar finalmente a Jorge Wen Chuyán. Ahí está el tuit que les comentaba de Diego Chalper: cuando un gobierno apoya a las policías y tiene una disposición diferente respecto al crimen organizado, los resultados empiezan a surgir. Felicitaciones a la PDI. Se empieza a notar el cambio de mano. No, Al sí, tiro. ¿Será un guiño después de estar semanas criticando al oficialismo? Lo que pasa es que puede ser un Sí. reto también que le llegó. Lo que pasa es que RN también está haciendo un poco el díscolo. A baja escala, sí, a baja intensidad, pero está haciendo unos gestos de discolaje. Lo vimos con la mega reforma. Ellos rechazaron este artículo respecto al cense. Lo volvieron a rechazar en las otras comisiones, en las comisiones de trabajo y la comisión de medio ambiente. Y ahora está ocurriendo con... y lo más probable es que lo rechacen en sala. Y eso es algo en lo que Quirós quiere insistir. Parece que Quirós le soltó la mano, sí, a lo de inteligencia artificial. Parece que se nos llega a sala. Eso lo vamos a conocer hoy día, porque hoy día empieza la discusión de la mega reforma en el Congreso. Hoy día va a ser pura discusión, no se va a votar nada. Se espera que mañana se empiece a votar, y se va a votar en general y se va a votar en particular. Y en general, mucho ojo con los votos de Mulet y Alinco, que al parecer están a favor. Todo indica que van a prestar sus votos, digamos, para la aprobación de esta reforma. Lo que no quiere decir, y es ojo. la conversación con la discusión en particular. Es que se supone que lo que pasaría acá 48 horas es que se termine una etapa del proceso. Sí. Sí, y de ahí pasa al Senado. ¿Quiénes le damos un mapa cortito antes de cerrar aquí el ranking? Está a favor en general, el oficialismo va a votar en bloque, no se ve en discolaje, al menos en la votación en general. Probablemente sí veamos discolaje en la votación en particular con algunos artículos. Yo creo que los artículos más problemáticos, al menos para el gobierno, son el de inteligencia artificial, que al menos al parecer Quirós se rindió con esa medida, y la medida respecto al cense, donde RN ha sido el principal crítico y también se caería, o al menos habría una modificación de ese artículo. La DC está en conversaciones. Tenía reunión ahora, a las 8:30 de la mañana, entiendo, comenzaba una reunión. Probablemente haya una conferencia de prensa en donde se anuncie cómo van a votar. Se habla de 2 opciones: o finalmente rechazan en bloque o se da libertad de acción. La DC puede que tenga uno que otro diputado que vote a favor. Están estos votos sueltos de Alinco y Mulet, y además tendrían los 13 votos del PDG también en bloque después de la presentación del proyecto de los pañales y los medicamentos, que ya se entregaron detalles de cómo funciona esto. Y no sería que habría un descuento del IVA automático, sino que ellos pagarían lo que tienen que pagar por pañales y por medicamentos, y después se les devolvería a su bolsillo electrónico. Ese es muy en síntesis de cómo funcionaría eso. Y el resto de la oposición en general votaría en contra, salvo, entiendo yo, el PPD también está en conversaciones, pero no se ve difícil, o al menos no han salido declaraciones hasta el momento, de que haya diputados que voten a favor de la iniciativa. En general, estamos hablando en general. Hay que ver cómo se traduce esto en lo particular. El ranking de noticias con Camilo Espinosa acá en turno. Recuerda que puedes ser socio para recibir más información. Gracias a todos los que ya se suman y son amigos. Gracias, Camilo. Eso, nos vemos.